octavo básico, ¿cómo están? Habla su profesor Carlos Andrade y en esta semana les traigo el video de la energía eléctrica. El objetivo que vamos a realizar es analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar los circuitos eléctricos en serie y en paralelo en relación con la energía eléctrica. Para ello, primero vamos a revisar los componentes básicos de un circuito eléctrico y su simbología. Acá podemos ver que encontramos el generador de corriente continua, que también puede ser una pila. Nos encontramos con el interruptor, nos encontramos con el hilo conductor, con los receptores. Todos ellos van a tener una simbología. Por ejemplo, acá podemos ver la figura del generador de corriente continua o la pila, que va a tener la simbología que aparece ahí. También tenemos un generador de corriente alterna que también puede ser visto con la simbología que aparece en esa ocasión. Otros símbolos de los circuitos eléctricos, como les decía, está la pila, la bombilla o también este receptor que podría ser la ampolleta, los interruptores para cortar o para que siga este flujo eléctrico, el conductor por donde pasa la energía, el pulsador donde podemos hacer que esta energía siga su curso o se detenga y por último el interruptor, perdón, el motor que puede ser utilizado en alguna experimentación. Pero ahora lo que vamos a revisar son los conceptos básicos de la electricidad. El primero que vamos a conocer es el concepto de la corriente eléctrica. Creo que muchos de ustedes ya lo habían pasado anteriormente, pero lo vamos a volver a recordar. La corriente eléctrica es cuando las cargas eléctricas que se mueven en una misma dirección, al moverse en la misma dirección, estos electrones generan una corriente eléctrica. Entonces vamos a decir que la corriente eléctrica corresponde al movimiento ordenado de cargas eléctricas, o sea, estos electrones, de un punto a otro a través de un conductor. El estudio de las cargas en movimiento se llama la electrodinámica. Para medir la cantidad de carga de una corriente, consideramos la intensidad de la corriente eléctrica, que corresponde a la cantidad de electrones que pasa por una sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo. Recordando que la unidad de tiempo que nosotros utilizamos son los segundos. Otro Además, hay que dejar establecido por convención que el sentido de la circulación de la corriente eléctrica corresponde al sentido opuesto a la circulación de los electrones. Y en el caso de las pilas y baterías, los electrones se mueven en el sentido que va desde el polo negativo al polo positivo y la corriente eléctrica tiene entonces el sentido opuesto. Otro concepto importante que no debemos olvidar es el sentido del voltaje. El voltaje se puede entender como la capacidad de una carga eléctrica para moverse en presencia de una fuerza eléctrica. También se denomina diferencia de potencial eléctrico y ocurre cuando dos puntos de un conductor tienen cargas de magnitud muy diferentes. Se dice que tienen una diferencia de potencial eléctrico que hace que las cargas eléctricas se muevan de un punto a otro. En un circuito eléctrico, el voltaje puede ser producido por una pila o una batería que basan su funcionamiento en reacciones químicas que separan cargas eléctricas ubicándolas en puntos distintos, es decir, un polo positivo y uno negativo, como aparece en la figura. De manera que entre los polos se produzca una diferencia de potencial, siendo él, en este caso, la corriente eléctrica se produce porque los electrones se mueven desde el polo negativo al polo positivo de la pila a través de los cables conductores. La unidad de medida en este caso es el volt, que se utiliza como una B corta. Otro de los temas que tenemos que conversar acá son las resistencias eléctricas. Cada material presenta una oposición al flujo de cargas eléctricas características que depende, entre otras cosas, de la estructura atómica de sí misma y de su temperatura. A esto nosotros lo vamos a llamar como la resistividad. Dependiendo de la resistividad de cada material, se pueden clasificar en materiales aislantes, semiconductores y conductores. Y un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de un conductor puede ser el cable de cobre. Y de un material aislante puede ser la madera. Pero también hay otros materiales que son semiconductores que pueden hacer que estos electrones fluyan como la electricidad,
pero al mismo tiempo que la intensidad de estos vaya bajando por el material atómico de ese material. Entonces podemos decir que un conductor de forma cilíndrica, como un cable de las instalaciones eléctricas de una casa, y esa resistencia dependerá del largo del conductor, el diámetro o grosor del cable y de la temperatura. Un ejemplo muy claro de lo que es la resistencia eléctrica, ustedes deben imaginárselo como una manguera cuando usted abre la llave del agua. Si usted aprieta la manguera, esa cantidad de agua se va a empezar a acumular y va a salir muy rápido. Pero en cambio, si yo tengo esta misma manguera, pero es más gruesa, el agua, pregunta, ¿cómo va a salir? ¿Rápida o lenta? De la misma forma, es como funciona la resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica se basa en una ley física llamada la ley de Ohm. Esta ley relaciona matemáticamente la diferencia del voltaje, la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica. Entonces, el voltaje va a tener la letra V, la resistencia la letra R y la intensidad la letra I. ¿Qué quiere decir esta ley? Que si el voltaje, la resistencia va a ser igual al voltaje dividido por la intensidad. O bien podemos decir que la cantidad de voltaje va a depender de la resistencia en ese conductor multiplicado por la intensidad de electricidad que vaya pasando por ese conductor. Es decir, la ley de Ohm mantiene que el voltaje va a ser directamente proporcional a la resistencia del material y la intensidad eléctrica que vaya pasando por ese material. Es por ello que a veces, por ejemplo, ustedes han visto los golpes eléctricos. Eso ocurre porque hay una mayor cantidad de voltaje. ¿Y qué ocurre con la resistencia? Efectivamente, no existe resistencia. Ahora vamos viendo cómo las resistencias pueden ser conectadas a tipos de conexiones. Aquí podemos ver una conexión eléctrica mixta, donde podemos identificar la pila con sus polos positivos y negativos, un interruptor y unas bombillas que van a ser donde va a llegar o donde va a funcionar estas resistencias. Si se fijan, la electricidad parte por el polo negativo, se mantiene por el conductor, sigue por el conductor y llega a la primera bombilla de montaje mixto. En esta bombilla lo que ocurre es que la electricidad puede ir por ambos caminos y luego tiene que llegar nuevamente al interruptor y luego a su polo positivo. En el plano que está al lado podemos verlo desde la planificación o la planimetría de un dibujo eléctrico, donde podemos identificar muy bien el generador de corriente, el interruptor que se encuentra eh, cerrado en este momento, porque si estuviera abierto estaría conectando ahí los cables y las lámparas que serían las del montaje mixto. Aquí, por ejemplo, podemos ver el mismo procedimiento, pero conectado en serie. Si se fija la diferencia entre un serie y un paralelo, es que la corriente eléctrica no hace como un camino diferente, sí que no, más bien el flujo de la corriente eléctrica sigue el camino del cable conductor. Y acá podemos también ver resistencias conectadas en paralelo. Si se fijan en paralelo, es muy parecido al mixto, con la diferencia que existe acá este cable que hace que la corriente pase por los tres receptores, llegando así a su camino final, que sería el otro polo. Y así pudimos completar todos los elementos de un circuito eléctrico. En el próximo video, eso sí, ya comenzaremos a instalar nuestro circuito eléctrico y ver algunos ejemplos. Bien, nos vemos.